3, 2, 1, aquí comienza Radio Uguburu. Esto es Caleidoscopio, el programa en el que hablamos de literatura infantil desde todos los ángulos. El pasado 30 de mayo de 2019 estuvimos con nuestra compañera Linda Stefani, que acababa de regresar de una estancia en Italia, en concreto en la ciudad de Reggio Emilia, donde acababa de disfrutar de una beca en el festival Reggio Narra. Linda, de nacionalidad italiana aunque residente en Granada, es maestra de educación infantil, además de licenciada en filología inglesa. Su estancia le permitió no solo participar en un festival de narrativa oral, sino también investigar acerca del modelo educativo Reggio Emilia, que ha hecho famosa la escuela infantil de la ciudad en todo el mundo. Desde las dependencias de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada y al calor de un agradable café, nos dejó testimonio de su experiencia en esta entrevista. Les habla Juan García Única. Comenzamos. Hola Linda. Hola Juan. Tú fuiste la primera persona en Uguburu que nos habló de la Noche de los Cuentos, iniciativa generada de la ciudad italiana de Reggio Emilia, que disfrutamos mucho replicando el pasado 22 de febrero en Granada. Gracias a ti, este acto seguramente se convierte en una pequeña tradición anual para nuestro seminario, pero ¿serías tan amable de contarle a la audiencia de este podcast qué es la Noche de los Cuentos? Pues la Noche de los Cuentos, la Notte dei Racconti, es una propuesta que viene de la ciudad de Reggio Emilia, que está en la parte norte de Italia, en la región de Emilia-Romagna, y esa ciudad tiene una tradición muy importante y muy interesante con respecto a las escuelas infantiles, y de allí surge, de la colaboración entre las escuelas infantiles y la ciudadanía de Reggio, surge esa propuesta que está abierta a todo el mundo. La propuesta de la Noche de los Cuentos es una invitación en una noche en concreta, que siempre gira alrededor del 21-22 de febrero, ya veremos por qué, de reunirse con las personas de la propia familia o entre amigos o en lugares públicos que se pongan a disposición, públicos o privados, para contarse cuentos. Entonces es como encender tantas pequeñas luces en distintos lugares del mundo que van alimentadas de las palabras de los cuentos, y es un poco rescatar ese poder que tiene la palabra hablada y que tienen los cuentos para hacernos comunidad, para conocernos y reconocernos como en nuestra humanidad. De lo que estamos hechos es de cuentos, y en la facultad, como empezamos esta aventura con el grupo Uguburu, me pareció un lugar más que adecuado o privilegiado para poder proponer esta iniciativa. Y además recordemos, de esto también puedes quizás dar algún dato más, recordemos que en la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada, en la biblioteca, poseemos una sala de literatura infantil y juvenil que es pionera en España, si no me equivoco. Cierto. No hay otro. Y entonces ese lugar me parecía muy adecuado y muy acogedor para ese tipo de propuesta. Entonces, básicamente de lo que se trata es hacer una convocatoria muy abierta y muy libre, en la que las personas a ese mismo día, tarde o noche, se puedan reunir y puedan contarse cuentos en un círculo, como pensando en reuniones de los antiguos alrededor de una hoguera, por ejemplo, y compartir ese momento sin necesidad de pantallas, por ejemplo, o por fuerza de soportes de libro, que pueden ser o no. Y además, desde la ciudad de Reggio Emilia invitan a las personas que participen y que quieran organizar la Noche de los Cuentos a hacérselo saber, a mandarles una especie de hoja de participación que a ellos les sirve para mapear un poco, para tener un mapa global de las personas que en ese año han estado participando en esta propuesta.
Bien, muchas gracias. Desde luego valió la pena y aprovechamos también para invitar a aquellas personas que nos escuchen a que en próximas ediciones se sumen a nosotros. Y hablaremos, por supuesto, en este podcast de esa sala de infantil maravillosa que tenemos en la biblioteca. La Noche de los Cuentos se enmarca, a modo de anticipo, dentro del festival Reggio Narra, que cada primavera se celebra en la ciudad italiana de Reggio Emilia. Acabas de decir, sabemos que acabas de regresar de ahí estos días y que has tomado parte activa en él. Si fueras tan amable, quisiéramos que nos dijese un par de palabras al respecto. En primer lugar, ¿podrías hablarnos un poquito de Reggio Narra y en qué consiste? Y en segundo lugar, ¿qué tal ha sido tu experiencia como participante? Reggio Narra es un proyecto cultural que surgió desde la ciudad de Reggio Emilia, pero tuvo su primera semilla en las escuelas municipales infantiles. Que si quieres luego hablamos también de un poco más a fondo de la realidad de las escuelas municipales. Solamente a modo de pincelada, te cuento que las escuelas municipales de Reggio Emilia son 35 en total y tienen una participación muy importante de las instituciones, de la institución municipal y un enfoque que es estudiado en todo el mundo, además un enfoque en la educación infantil que para mí y para muchas personas tiene muchísimo interés y de hecho existe un centro internacional que se dedica a difundir este tipo de pedagogía y difundir un poco el proyecto que están desarrollando desde hace muchas décadas en las escuelas infantiles. Pero volviendo al Festival Reggio Narra, hace 15 años, dentro de los cursos para padres y madres de estas escuelas, cursos de narración que se realizan como un proyecto de colaboración entre familias y escuelas, se tuvo la idea entre la familia y el personal teatral que organiza estos cursos, que esos cuentos y esos recursos que se habían estado formando durante todo el año para que luego los disfrutaran también los niños en las escuelas, estos padres y madres pudieran leer, además de en sus casas, también en las escuelas infantiles, pues ampliarlo aún más, bien en coherencia con la filosofía de Reggio Emilia, ampliarlo a toda la ciudadanía. Entonces, el festival empezó hace 15 años con un día en el que estas familias que se habían estado preparando, estos padres y madres que se habían estado preparando, fueron a leer en distintas plazas y lugares públicos o museos o bibliotecas de la ciudad de Reggio Emilia. Y la iniciativa tuvo tal éxito que para los años siguientes se ampliaron los días de festival, que realmente es un festival de narración. Se empezaron a invitar también a profesionales de la narración y del mundo del teatro y a llenar la ciudad de cuentos durante un fin de semana entero. Y esto siempre se realiza en el mes de mayo. Y a lo largo de estos 15 años se han ido añadiendo otras propuestas que van completando un poco el proyecto. Una de estas propuestas es la Noche de los Cuentos, y contaba antes que siempre se realiza alrededor del 21 de febrero porque es el día del cumpleaños de Loris Malaguzzi, que fue el pedagogo, un poco el alma del enfoque de las escuelas de Reggio Emilia. Y además de la Noche de los Cuentos, que es una iniciativa abierta a absolutamente todo el mundo, y también existe una convocatoria para jóvenes narradores que se realiza todos los años una semana antes del festival y consiste en un curso de narración abierto a 10 participantes entre 18 y 35 años. Es un bando internacional y con conocer la lengua italiana o la inglesa se puede enviar la candidatura y durante esta semana de curso de narración se prepara una de las narraciones que están en el programa oficial del festival de ese año. Y de ahí que he venido hace unas semanas, porque el festival Reggio Narra de este año fue el 17, 18 y 19 de mayo y yo tuve la suerte de poder participar en el bando Giovani Narratori, en la convocatoria para jóvenes narradores y realizar también la narración el día del sábado.
puntualización, que no está en el guión, pero fuera de micro me has dicho que animas a la gente a que se presente, ¿verdad? Sí. ¿Podrías darnos alguna razón para animarlos, para decir por Claro. El curso Banto Giovanni Narratori, que es este curso de narración, es un curso pensado para personas con inquietud, tanto del mundo de la educación infantil como en el mundo de las artes de performadoras, de performance y de teatro. Y es una experiencia muy cuidada por la organización de Reggio Narra y en especial por la compañía de teatro que gestiona, que dirige este curso, que es una compañía de Reggio Emilia que se llama Teatro dell'Orsa, que está muy consolidada y tiene proyectos de teatro de compromiso social que han ido siendo reconocidos dentro de Italia y fuera de Italia a lo largo de estos últimos 15 años de una manera cada vez más creciente. Y digamos que las 10 personas que participan tienen ocasión de conocerse entre ellas y viniendo de sitios distintos, conocer su propia tradición. Cada uno de los narradores y narradoras traíamos los cuentos de nuestra infancia o canciones tradicionales con las que habíamos crecido y un bagaje cultural de nuestra vivencia que hemos puesto en común para llegar al final a una narración común que realmente ha sabido expresar mucho de lo que somos y ha sabido encontrar a las personas que nos estaban escuchando y recibir también de ellos algo de muy adentro de ellos. Y además yo, contándolo un poco con amigos, para mí ha sido digamos como una pequeña experiencia Erasmus, entre comillas, dentro de Italia, así como reducida en una semana, pero quien ha tenido la suerte de participar en una experiencia Erasmus creo que puede entender a lo que me estoy refiriendo, en el sentido de enriquecimiento personal y descubrimiento de otros mundos y de otras realidades. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Nada. En el momento en que grabamos este podcast, además, estás a punto de obtener el título de graduada en educación infantil, como decíamos antes, y para lograrlo estás preparando un trabajo de fin de grado basado en la pedagogía de Dolores Malaguzzi, que ya ha sido mencionada aquí, que indaga en el potencial, como nos has contado, de los cuentos en la escuela infantil. Has estado asimismo recientemente en Reggio Emilia, y no solo por tu participación en Reggio Narra, sino por tu interés en investigar este tema. ¿Podrías darnos algunas claves del modelo educativo de la escuela infantil en Reggio Emilia? Porque es posible que entre nuestra audiencia se encuentren personas a las que le acabe interesando profundizar en este tema. Interesantísimo. Sí, sin duda. Pues la historia que tiene la educación infantil en Reggio Emilia y las escuelas infantiles en especial se remonta a después de la Segunda Guerra Mundial. En un momento de reconstrucción social y política de lo que era un tejido social y una ciudad realmente que estaba completamente destruida y bombardeada. Y surge de la idea del compromiso de un grupo de mujeres trabajadoras, de hecho, que necesitaban encontrar un lugar para que sus hijos pudieran estar atendidos y educados durante su horario de trabajo, pero además viniendo de una experiencia tan catastrófica como puede haber sido el vivir en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, con un planteamiento de que la educación tenía que ir en dirección a formar personas, formar ciudadanos que no permitieran
que se repitiera ese horror, viniendo de la Segunda Guerra Mundial y del fascismo, de 20 años de fascismo precedente. Entonces pidieron colaboración a un joven pedagogo, Loris Malaguzzi, que se estaba formando en Reggio Emilia, pero que estaba a la vez estaba estudiando, haciendo estancia de estudio de pedagogía también en otros países de Europa, una mente muy abierta, y le pidieron asesoramiento pedagógico para cómo organizar esta escuela, y empezaron a trabajar conjuntamente hasta que le pidieron también al municipio, al ayuntamiento, que colaborara en la fundación de escuelas que fueran públicas, que fueran municipales. Y eso se dio. Entonces duró ese proceso un poco más de una década, y en el año 63 fue cuando efectivamente la ciudad de Reggio Emilia, el municipio, accedió a abrir la primera escuela municipal, escuela infantil municipal de Reggio Emilia, y a partir de allí el proyecto siguió creciendo y siguieron fundándose otras escuelas para efectivamente cubrir la demanda ciudadana, hasta el día de hoy, que en la ciudad de Reggio Emilia tenemos 34 escuelas infantiles entre primer ciclo y segundo ciclo. Y estas escuelas siguen teniendo los pilares fundamentales que empezaron con esa primera semilla de los años 50 y 60, y que son pilares fundamentalmente de una filosofía y una pedagogía basada en la capacidad de los niños y las niñas, y de sus 100 lenguajes, como una metáfora, digamos, una imagen que nos recuerda que en la escuela infantil la educación no debería basarse en desarrollar la lectoescritura, por ejemplo, como lenguaje principal, o la oralidad o la lectoescritura, sino que la educación infantil debería potenciar todas las posibilidades de expresión que tienen los niños y las niñas, pero desde 0 años realmente. Y entonces uno de los pilares de esas escuelas es la posibilidad de hacer expresar a los niños y hacerles crear de formas muy distintas. Y otro de los pilares, también relacionado con el nacimiento de este movimiento pedagógico, y relacionado con la situación social y política de la que hablábamos antes, es considerar a los niños como sujeto de derechos, pero plenos, como plenos ciudadanos. Y esto se sigue manteniendo, se sigue llevando a cabo realmente hasta este momento. Y entonces otorgarles a niños y niñas posibilidad de participar en la vida ciudadana, en las decisiones que se refieren a sus propias escuelas, por ejemplo, pero además a decisiones también políticas que se refieren a el ambiente en el que viven. Y recordemos que pues también la Declaración Universal de los Derechos de los Niños y las Niñas pues fue por esa década de gestación de las escuelas, era un discurso contemporáneo a ese momento, y fue llevado a cabo de una forma muy coherente en las escuelas. Y como otro signo de identidad de este proyecto de escuelas de Reggio Emilia, tenemos el cuidado del ambiente de las escuelas, que no es solamente el ambiente físico, que también, porque son escuelas, la mayoría que están adaptadas de forma arquitectónica al mundo de la infancia y a la interacción también tanto con la ciudad. Las escuelas suelen estar abiertas de alguna forma a la ciudad, no son, digamos, enclaves cerrados, incluso físicamente, y también abierta a la naturaleza, que es una parte muy muy importante y muy presente en los espacios interiores y exteriores de la escuela. Y otro de los pilares, digamos, de este proyecto, de esta pedagogía, es la colaboración muy estrecha entre todo el personal que trabaja en las escuelas,
todo el personal se refiere no solamente a los maestros y las maestras, sino también a cocineros que trabajan todas las escuelas tienen cocina, que es una parte muy muy importante también de la vida escolar de las escuelas infantiles, el personal de mantenimiento y las figuras también del atelierista, que es otra figura propia de estas escuelas, que es una persona formada en arte, tiene que tener alguna formación referida al arte, que colabora de manera estrecha y constante con maestros y maestras o educadores para diseñar los espacios de las escuelas de forma que los niños puedan seguir expresándose y aportar creaciones con las sugerencias de estas personas específicamente formadas en el arte. Y como te estoy un poco contando, se ve que en estas escuelas la interdisciplinaridad... Palabra, siempre pasa. Exacto. Interdisciplinariedad. Gracias. Me ha costado, ¿eh? Sí. Está totalmente presente y es una característica fundamental y muy a la que se da muchísima importancia. Se ve que este proyecto de escuelas infantiles sigue teniendo mucha repercusión, no solamente para las personas, para los niños y niñas y sus familias que acuden a estas escuelas, sino para toda la ciudad de Reggio Emilia. Sí, paseando, de hecho, cuando he estado en ocasión de Reggio Narra de este año, en el pasaje al lado de la estación, para pasar al otro lado de sottopasaggio. No sé, túnel. El túnel, ese. El túnel de la estación, que lleva de hecho a un gran aparcamiento y al Centro Internacional Doris Malaguzzi. Se puede llegar, está muy cerca de la estación de trenes. Ese túnel está decorado, digamos, o está completado con paneles, con reproducciones de trabajos sobre un proyecto que se refiere a las bicicletas, llevado a cabo en algunas de las escuelas infantiles, y ahí se reproducen algunos de los trabajos que hicieron los niños y niñas de esa escuela en referencia a pues el uso de la bicicleta o el concepto de bicicleta, y de allí ya se puede notar que los materiales que se utilizan son materiales bastante inusuales. Dentro de las escuelas se utilizan mucho materiales de reciclaje de la industria, de las fábricas de la ciudad, que colaboran también con la institución de las escuelas infantiles para, en vez de desechar materiales, donarlos a las escuelas infantiles para que se cobren nueva vida, por ejemplo, para un proyecto de ese tipo. Entonces hay una colaboración y una interacción constante de estas escuelas todavía en la actualidad con lo que es el tejido ciudadano y la ciudad misma. Pues a mí me hace feliz que haya estudiantes en nuestra facultad estudiando tan seriamente estos temas, porque además es obvio que creo que podemos aprender muchísimo, y algunas cosas probablemente sean también aplicables en nuestro entorno y en nuestro contexto, ¿por qué no? Incluso deseable que se aplique. Sí. Bueno, una pregunta de cariz un poco más personal. Dada la experiencia tan singular que va implícita en todo lo que nos has contado, tu estancia en Reggio Emilia, tu participación en Reggio Narra, en fin, tu colaboración estrechísima fundamental, diría yo, para que pudiésemos realizar aquí la Noche de los Cuentos en el mes de febrero, pues te preguntaría cuánto vale un cuento para ti. Pues
un cuento lo vale todo realmente. Un cuento es algo como esférico, como, como un astro, como algo muy potente, muy simple y muy potente del que estamos hechos. Algo como una pequeña... Cada pequeño átomo del que estamos hechos son cuentos también. Y durante el curso, por ejemplo, del Bando Giovani Narratori este año mismo, me llegué a dar cuenta de cuánto un cuento puede decir de nosotros. Una de las primeras actividades que hicimos dentro del curso fue contarnos en parejas, contar a una de las otras personas que no conocíamos de nada, y todos con nuestras emociones, todos con nuestros nervios también, para empezar esa aventura, contarnos por qué nos llamamos así, por qué nos llamamos con nuestro nombre, en 3 minutos. Y claro, ese fue ya como uno de los primeros cuentos de nuestra vida. Qué bueno. Y dice mucho, lleva a descubrimiento de nosotros mismos y de los demás. Entonces, pues esto a nivel muy personal, ese como cuento inicial, y luego la sugerencia o la invitación que nos hacían los directores del curso de confiar en nuestro nombre, en nuestra historia. Entonces, imaginaros cuánto puede servirnos, cuánto puede ayudarnos o cuánto puede ser un cuento para cada uno o cada una. Y por otra parte, también en el curso he estado recordando o reviviendo algo que realmente sabemos, pero no siempre recordamos, que es cuánto los cuentos tradicionales, los cuentos de las tradiciones de hace muchos siglos, sigan perviviendo en nosotros y sigan siendo parte de nosotros. Entonces, en el momento de contar un cuento de alguna tradición, en nuestro caso fue un cuento de la tradición rusa, y te das cuenta de cuánto en cualquier cuento tradicional o cuento de hadas o de alguna tradición antigua, cuánto está de humano ahí dentro, de realmente de situaciones que tú vives diariamente, o de cuánto esos cuentos están en los cuentos de ahora también, contemporáneos, que lo están vertebrando. Sin duda, es verdad que son interesantísimas para empezar, las narrativas familiares en las que todos estamos atravesados, y muchas veces como participamos de ciertas tradiciones, las más de las veces sin ser conscientes de que estamos insertos en, pues eso, lo que tú has dicho, en unas tradiciones que son seculares. Yo recuerdo, y no quiero tampoco aprovechar aquí para dar una clase paralela, pero no puedo evitar decirlo, yo siempre recuerdo, por ejemplo, como mi abuela me contaba un cuento muy conocido, por otra parte, que era el de un hombre que se quejaba de su pobreza porque solo tenía para comer judías, pero cuando mira atrás ve que hay otro más pobre todavía que él y se consuela porque alguien se está comiendo las cáscaras de las judías que él rechaza. Bueno, eso recuerdo el impacto que me causó en su momento, pues ver que ese cuento está en el Conde Lucanor de Don Juan Manuel, texto medieval del siglo XIV, pero que no se inventa Don Juan Manuel, porque cuando Don Juan Manuel lo pone por escrito en su libro, ya lo que está haciendo es recoger una tradición oral que se remonta a la antigua Persia. Exacto. En fin, interesantísimo. Sí. Y ahí estaba mi abuela, que era prácticamente analfabeta, contándome el mismo cuento. Sí. Bueno, y ya que este podcast va de cuentos, y para ir finalizando nuestra charla, ¿hay algunos que te apetezca contarnos o recomendarnos? Pues diría recomendar algún cuento. Lo estábamos también hablando antes, fuera de micro, de el impacto que tuvo o de la conexión fuerte que tuvo Gianni Rodari con la ciudad de Reggio Emilia, porque como nos recordaron también a lo largo del curso de Reggio Narra, allí se gestó y se escribió la gramática de la fantasía, por ejemplo, de Gianni Rodari. Entonces, un libro de cuentos que para mí tiene especial importancia, o al que le tengo mucho cariño, son Favole al teléfono. No sé la traducción al español. Cuentos por teléfono. Cuentos por teléfono. O cuentos para contar por teléfono. Creo haberlo visto de los dos modos traducidos, pero cuentos por teléfono. Cuentos por teléfono. De Gianni Rodari. Y ese, digamos que de hecho
contiene cuentos que aún en la actualidad, con niños de ahora de 3 años, de 2 años, siguen teniendo muchísimo encanto y muchísima diversión y siguen fascinando. Y con respecto a cuentos más tradicionales o cuentos de tradiciones mucho más antiguas, pues justamente durante la semana del curso Giovanni Narratori estuvimos trabajando en algún cuento tradicional de la tradición rusa, en especial lo recogido por Afanasiev, y me parecieron cuentos muy potentes, de esos cuentos que realmente te saben llevar por la mano a mundos totalmente ilógicos, y a creer en situaciones totalmente imposibles y a ponerte en contacto con lo invisible. Eso creo que es una de las aportaciones, junto con el ponernos en contacto con nuestras situaciones que vivimos ahora en nuestros cuerpos, además ponernos en contacto con lo invisible, con lo antiguo, con algo que también nos vertebra. Bueno, pues yo creo que aquí concluye esta pequeña y muy agradable charla, y solo me queda pues agradecerte todo lo que nos has enseñado. Gracias a ti, Juan. El Caleidoscopio es un programa de Radio Gugurú en el que nos hemos propuesto reunir diversos testimonios de personas que de un modo u otro tienen algo que ver con la literatura infantil y juvenil. Si quieres apoyarlo para que podamos seguir mejorando y produciendo nuevos contenidos, solo tienes que suscribirte de manera gratuita a nuestro canal de iVoox, Radio Gugurú, o de YouTube, Gugurú TV, donde se encuentran alojados nuestros programas, así como en la página web www.uguguru.es. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Un saludo del equipo de Gugurú.